una de las figuras más representativas a nivel comercial en ese un salsero sin que nos quede nada por dentro es el señor Willie Colón. Pero es que como no, si fue protagonista en lo que a figuras representa a la imagen del salsero callejero junto a Héctor Lavoe primero y posteriormente el salsero que reclamaba justicia y derechos sociales de la mano de Rubén Blades. Pero como habíamos comentado en videos anteriores, la época del 70, más agresiva y más callejera, fue sobreexplotada y cuando hay demasiado dulce pues termina empalagando. Entonces, como un intento de reinvención y últimos pataleos de la Fania y Willy, bueno, ellos sacaron una producción con todo y película que dejó sus fortunas y sus fracasos. Acompáñame. ¿Qué tal, mi gente rumbera? Helder Music por esta esquina. El día de hoy analizaremos uno de los discos que dejó una huella muy particular en los inicios de los 80, El Vigilante. Pero antes te pregunto, ¿visitaste a nuestros amigos de Salsa Me? Pues te tengo en vigilancia. Tienes que ver todos los modelos salseros que te ofrecen su site, te vas a sorprender y los vas a querer todos. Así que compra los que más te gusten, su dirección tal cual como lo ves en pantalla y que viva la música. Año de 1983, Masucci ya venía de un fracaso rotundo con aquella película The Last Fight, pero en mi opinión totalmente válido y respetable bajo el concepto de la experimentación. Ahora, el soundtrack sí es otra historia porque se pensó en hacer una película que encajara de alguna forma con el disco y no al contrario, por lo que la experimentación fue totalmente a las carreras. Partiendo de este punto, Masucci con la espinita y el dinero suficiente se monta en otro proyecto, igual que el The Last Fight, y así nace el proyecto El Vigilante. Solo que el soundtrack queda totalmente en manos de Willie Colón, quien al no contar con Rubén Blades se reúne nuevamente con su cantante estrella por años de los 70, Héctor Lavoe. Un Héctor que estaba rescatando su imagen ante tanta controversia personal, y así sale pues un disco de solo 4 temas y que deja entrever que aparte de ser el soundtrack de la película más estéril del momento, era el comeback del dúo más agresivo del boom salsero. Yo creo que querían matar dos pájaros de un solo tiro. Vamos a analizar los temas, ¿sí va? Pero atención, que quiero dejar un disclaimer aquí. Algunos no tienen nada que ver directamente con la película, solo que aparecen en algunas escenas, pero sin el contexto de la trama. Entonces, el disco arranca en un lado A con el tema Triste y Vacía, un tema con la suficiente fórmula como para calar en el público y que en principio no generaba aquel esfuerzo considerable para Héctor Lavoe, tomando en cuenta el estrago que ya tenía la voz producto de 2 años inmerso en las drogas y que venía de una rehabilitación en Colombia. En los temas, sin duda alguna, contó con un trabuco de músicos que le dio el peso durísimo que nos tenían acostumbrados y bueno, era prácticamente la misma alineación de los discos de Willy y Héctor, tanto juntos como separados. Entonces, nombrando algunos, tenemos a Milton Cardona en las congas, el bongocero y en otras sesiones timbalero también, Jimmy Delgado, al profesor Joe Torres y el sonido característico de Sal Cuevas, y ya verán por qué les hablo de ese bajo. Este tema de Triste y Vacía le dio una buena intro al disco porque la historia demostró que fue un tema que quedó registrado para toda la vida, y sobre todo porque deja de ser ese tema con una letra constante siempre enfocado al machismo y vejación de las féminas, sino que por el contrario refleja una mujer capaz de sobresalir por encima de sus tragedias, y de ahí un punto bastante positivo y bastante notorio, sobre todo en la evolución de las líricas de los salseros, y Héctor Lavoe muy bien que lo hace notar en sus soneos. Entonces, como para que entendamos que el disco sí es un soundtrack, el segundo tema de ese lado A es casi un instrumental que lleva el mismo nombre, Vigilante. Prácticamente cuenta la historia de la película y la capacidad que tiene cada ser humano para defenderse en situaciones en donde él y su familia se encuentren amenazados, y así sea tomando la justicia en sus manos, justicia que en realidad, en esta realidad de esa época, era una constante, tomando en cuenta la crisis social que vivía, por ejemplo, New York en los años 80, por lo que aquí Willie Colón se vuelve vocero social de una sociedad que, así como lo dice su letra, la calle está desierta, la noche ya no es nuestra, todos tiemblan al oscurecer, caramba, yo prefiero que me juzguen entonces a que me entierren. Entonces, un tema que muy a pesar de que se sale del carril salsero, cuenta con unos solos de saxo y guitarra muy chéveres y que tú como melómano lo vas a disfrutar muchísimo porque está bien estructurado con la temática de la película y la sociedad. Eso es lo interesante de la música en general, pues que tiene la propiedad de contarte una historia a través de las emociones, con una intro, un momento de tensión y también un desenlace sin necesidad de tener letra. Y Vigilante, muy bien que hace ese trabajo. Ajá, entonces tenemos ese lado A donde destaca un justiciero,
Pero luego viene un lado B que vuelve a aterrizar en la salsa dura, esta vez con la historia más trascendental de la salsa, la de Juanito Alimaña, que si analizamos el lado A y nos damos cuenta que el tema Vigilante habla de ese ciudadano que toma la justicia por sus manos, el lado B arranca con ese malandro inatrapable y que también se burla de la justicia porque primero nadie lo denuncia y segundo tiene un primo que es policía quien le da la libertad para cometer sus crímenes y sin pagar. Ahora, a nivel musical, este tema es totalmente destacable por sobre todo el trabajo de Salvador Cuevas, que mientras Héctor Lavoe sonrea la historia con su estilo único de jíbaro, Salvador no deja de hacer slaps, un recurso demasiado funky y que rompía el patrón clásico de la salsa. Tanto así que muchísimos bajistas salseros lo han vuelto parte de su repertorio de estudio. Fíjate aquí, te lo van a explicar con detalle. Este es el tipo de aporte que ha generado cada músico que amplía su espectro musical a todos los géneros que nos rodean, en este caso el gran Salvador Cuevas. Y quiero hacer este inciso. Es por ello que todos los melómanos y los salseros no podemos cerrarnos a que el resto de la música es mala y que una parte de la salsa es la mejor y la otra no y ya, porque solo estamos viendo a través de un solo lente. Y nosotros tenemos dos ojos, por lo que si entendiéramos en el otro punto de vista el por qué los demás elementos musicales generan esos éxitos que generan, entonces seguramente comprenderíamos y quedaríamos maravillados ante otro aporte, como por ejemplo fue el caso de Sal Cuevas, que venía del funk y lo introdujo a la salsa. O sea, un motivo de infarto para los puristas que solo escuchan la Sonora Matancera y ya. Pero volviendo al disco, esta producción termina cerrando el lado B con un son y un estilo súper jíbaro muy tradicional de Héctor a la hora del soneo, y ahora sí, la inclusión del cuatro puertorriqueño en el tema que le da esa connotación muy tradicional. En este caso hablamos de Yomo Toro, que siempre participó en las producciones de Willy como un valor agregado muy importante. A pesar de que la Fania no pudo recuperarse del gran declive en lo que estaba metido, dio la oportunidad para que dos exponentes relucieran en los 80s. Primero Héctor Lavoe, quien después de ello desarrolló la producción Strike Back, que bueno, también contó tras bambalinas con Willy Colón y también permitió abrirle al mismísimo Willy un contexto más amplio, que después consiguió otras sonoridades, ahora ya entrando al sello Sony. Pero más allá de ello, 3 de los 4 temas quedaron totalmente para la historia. Si te gustó este video, no dejes de suscribirte a mi canal, sígueme en Patreon que tengo contenido exclusivo que te va a encantar, también sígueme en Instagram, soy Helderes Music y nos vemos para la próxima. ¡Sa!